El sol del mediodía caía como hierro fundido sobre el desierto de Arizona. En medio de la nada, junto a un cactus seco, yacía una mujer apache, sus piernas inútiles, su rostro marcado por el dolor. Su nombre era Elena y su propia gente la había dejado para morir. 3 días atrás, la tribu había levantado el campamento. El chamán había declarado que los espíritus ya no protegían a Elena desde la batalla contra los soldados azules, cuando una bala le destrozó la columna. Ella se había convertido en una carga. En el desierto los débiles no sobreviven. Esa era la ley. Elena no lloró cuando vio alejarse las últimas siluetas de su gente. Había aprendido que las lágrimas no cambian el destino. Junto a ella dejaron un odre de agua medio vacío y un cuchillo. Sabía lo que significaba ese cuchillo. Era una opción, la única salida honorable. Pero Elena no estaba lista para usarlo. No todavía. Los buitres ya comenzaban a trazar círculos en el cielo. Ella los observaba con una mezcla de desprecio y resignación. Todavía no, hermanos negros, murmuró en apache. Todavía respiro. El segundo día, la sed comenzó a volverse insoportable. Elena racionaba cada gota de agua como si fuera oro líquido. Sus labios se agrietaron, su lengua se hinchó. Las alucinaciones empezaron a visitarla. Veía a su madre tejiéndole el cabello, a su hermano menor persiguiendo conejos, a la joven guerrera que alguna vez fue. En sus visiones corría libre por las montañas, su arco tenso, sus piernas fuertes como las de un venado. Luego despertaba y la realidad la golpeaba. Estaba paralizada, abandonada, muriendo. La ironía era cruel. Elena había sido una de las mejores rastreadoras de su tribu. Podía seguir el rastro de un conejo a través de piedras, leer las nubes como otros leían huellas. Ahora ni siquiera podía ponerse de pie. El tercer día llegó con un silencio ominoso. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. El odre estaba vacío. Elena tomó el cuchillo con manos temblorosas, lo observó brillar bajo el sol despiadado. Sería rápido. Había visto morir a muchos guerreros. Sabía exactamente dónde cortar. Cerró los ojos, comenzó a cantar el canto de muerte que su abuela le había enseñado. Las palabras salían ásperas de su garganta seca, pero hermosas en su melancolía. Era un canto para los valientes, para aquellos que elegían su propio final. Entonces, a lo lejos escuchó algo. Al principio creyó que era otra alucinación, pero el sonido se hizo más claro. Cascos de caballo, muchos cascos. Abrió los ojos. Una polvareda se levantaba en el horizonte acercándose rápidamente. 6 jinetes emergieron del calor ondulante del desierto. Vaqueros, hombres blancos. Elena apretó el cuchillo. Prefería morir por su propia mano que sufrir lo que esos hombres podían hacerle. Las historias sobre lo que los vaqueros hacían con las mujeres apaches corrían como ríos de sangre en la memoria de su pueblo. Los caballos se detuvieron formando un semicírculo alrededor de ella. Los hombres la miraban desde sus monturas, algunos con curiosidad, otros con desprecio, uno con algo diferente en sus ojos. Elena les devolvió la mirada con orgullo desafiante, a pesar de estar cubierta de polvo y a punto de morir. Era apache, no les daría el placer de verla suplicar. ¿Qué tenemos aquí?, dijo uno escupiendo tabaco al suelo. Una india lisiada. Mejor la dejamos, muchachos. Ni siquiera puede caminar, añadió otro riendo. ¿Para qué perder tiempo? El hombre que había permanecido en silencio finalmente habló. Su voz era grave, calmada, diferente. Está herida, sola. James, hay miles de indios heridos por ahí. ¿Vas a recogerlos a todos?, se burló el primero. James desmontó lentamente. Era alto, con el rostro curtido por años bajo el sol y ojos del color del cielo justo antes de la tormenta. Caminó hacia Elena con pasos medidos. Ella levantó el cuchillo lista para clavárselo si se acercaba demasiado. Tranquila, dijo él deteniéndose a distancia prudente. Luego, mirando a sus compañeros, pronunció las palabras que cambiarían todo. Ella ahora viene conmigo. La apache que nadie quería.
El silencio que siguió a las palabras de James fue más pesado que el calor del desierto. Los 5 vaqueros lo miraban como si hubiera perdido la razón. Uno de ellos, un tipo fornido con cicatriz en la mejilla llamado Dutch, dejó escapar una carcajada seca. ¿Tuya, James? El sol te cocinó el cerebro. Esa india no sirve ni para limpiar establos. No te pedí tu opinión, Dutch, respondió James sin apartar la mirada de Elena. Ella aún sostenía el cuchillo, sus ojos negros ardiendo con una mezcla de confusión y desconfianza. Este hombre blanco era diferente. No había lujuria en su mirada ni crueldad, solo algo que ella no podía descifrar. Había visto muchos hombres blancos antes, soldados que habían matado a su gente, comerciantes que los miraban con desprecio, pero este era distinto. En sus ojos había una tristeza profunda, como un pozo sin fondo. James, sé razonable, intervino otro vaquero más joven. Tenemos que encontrar esas bestias perdidas del rancho Henderson. No podemos cargar con una lisiada. Entonces, váyanse, dijo James acercándose lentamente a Elena. Yo me quedo con ella. Los hombres intercambiaron miradas. Conocían a James desde hacía años. Era el mejor rastreador entre ellos, el más rápido con el revólver y el más terco cuando tomaba una decisión. Dutch escupió al suelo con disgusto. Está bien, loco. Tu funeral. Pero cuando el patrón McGraw se entere de esto, no cuentes conmigo para defenderte. Espoleó su caballo y los demás lo siguieron, dejando una nube de polvo tras ellos. James se arrodilló frente a Elena, manteniendo las manos visibles. No voy a hacerte daño, dijo en un inglés lento y claro. Ella no respondió, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor del mango del cuchillo. Él suspiró, y en ese suspiro Elena pudo escuchar años de soledad. Mira, puedes quedarte aquí y morir o puedes venir conmigo. Tú eliges. Señaló su caballo, un alazán robusto que pastaba tranquilo a pocos metros. Tengo agua, comida, un lugar donde dormir. Elena evaluó sus opciones. El sol ya comenzaba su descenso, pero el calor seguía siendo mortal. Su odre estaba vacío, sus fuerzas se agotaban. Este hombre podía matarla, sí, pero la muerte era segura si se quedaba. Al menos con él había una posibilidad, por pequeña que fuera. Bajó el cuchillo ligeramente. James lo tomó como una señal. Con movimientos cuidadosos, sacó una cantimplora de su silla y la destapó. El sonido del agua chapoteando fue como música celestial para los oídos de Elena. Él se la ofreció con manos que temblaban ligeramente, como si él también estuviera nervioso. Ella dudó solo un segundo antes de arrebatársela. Bebió con desesperación, el agua fresca bajando por su garganta reseca como bendición divina. Algunas gotas cayeron por su barbilla y James, sin pensar, extendió la mano como para limpiarlas, pero se detuvo a medio camino, recordando el respeto que debía mantener. ¿Puedes moverte en absoluto?, preguntó cuando ella terminó de beber. Elena negó con la cabeza. Desde la cintura hacia abajo, su cuerpo era piedra muerta. James asintió evaluando la situación con una expresión que no era de lástima, sino de comprensión. Voy a cargarte. Si intentas apuñalarme, ambos caeremos y ninguno saldrá bien parado, ¿entiendes? Ella lo miró fijamente durante largo rato, buscando en sus ojos alguna señal de engaño, de las intenciones oscuras que había visto en otros hombres blancos. Pero solo encontró cansancio, tristeza y algo más, algo que ella misma sentía, una soledad tan profunda que dolía más que cualquier herida física. Luego, para sorpresa de ambos, asintió y dejó caer el cuchillo al suelo. Era un acto de confianza que le costó todo su orgullo apache. James la levantó con cuidado, como si fuera algo precioso y frágil. Era más ligera de lo que esperaba, consumida por días sin comer. Cuando la tuvo en sus brazos, sintió como el cuerpo de ella se tensaba, lista para luchar si era necesario. Te prometo que estarás a salvo, murmuró él, y había algo en su voz que hizo que Elena le creyera, aunque todas sus experiencias le decían que no debería. La acomodó en su caballo y montó detrás de ella. Elena se tensó al sentir los brazos del vaquero rodeándola para tomar las riendas, su cuerpo tan cerca del de ella,
pero él mantuvo una distancia respetuosa, asegurándose de que no se sintiera amenazada. Su calor corporal era reconfortante en contraste con el frío que comenzaba a traer el atardecer del desierto. Mi rancho está a 2 horas hacia el oeste, dijo azuzando suavemente al caballo. Aguanta hasta allá. El viaje fue silencioso al principio. Elena observaba el paisaje desfilar, las formaciones rocosas que conocía desde niña, los cactus que marcaban territorios invisibles para los ojos blancos. Se preguntaba qué quería realmente este hombre. Nadie hacía algo así sin esperar nada a cambio. Pero a medida que avanzaban comenzó a notar cosas. La forma en que James guiaba al caballo con suavidad, evitando los terrenos más ásperos para no sacudirla. Cómo se detenía cada media hora para ofrecerle agua con una gentileza que la desconcertaba. La manera en que silbaba bajito, una melodía triste que se perdía en el viento, una canción que hablaba de pérdida y anhelo. En uno de esos descansos, mientras James le ofrecía agua nuevamente, sus dedos se rozaron. Fue un contacto breve, accidental, pero Elena sintió algo extraño en su pecho, algo que no había sentido desde antes de la batalla que la dejó paralizada. No era miedo ni desconfianza. Era algo más suave, más peligroso. Era el principio de algo que no sabía si quería nombrar. James también sintió ese roce y apartó la mano rápidamente, como si se hubiera quemado. Sus mejillas se tiñeron ligeramente de rojo, algo que Elena notó con curiosidad. Este hombre blanco, tan fuerte y capaz, se sonrojaba como un niño. Finalmente, en el horizonte apareció una construcción modesta, una casa de madera con establo anexo, un corral para caballos, un pozo. No era gran cosa, pero en medio del desierto implacable parecía un oasis. Hogar, dulce hogar, murmuró James con ironía. Desmontó y la bajó con cuidado, llevándola en brazos hasta el interior. Elena notó cómo sus músculos se tensaban con el esfuerzo, no porque ella fuera pesada, sino porque él estaba siendo extremadamente cuidadoso de no lastimarla. La casa era espartana, una cama, una mesa, una estufa de hierro, estantes con provisiones, pero estaba limpia y ordenada. La depositó sobre la cama con una gentileza que contrastaba con su apariencia ruda. Elena miró alrededor, sus sentidos alerta, buscando armas, salidas, cualquier cosa que pudiera usar si las cosas se ponían feas. Debes tener hambre, dijo James dirigiéndose a la alacena. Sacó pan, cecina seca y algo de fruta en conserva. Preparó un plato simple y se lo ofreció. Elena comió despacio sin dejar de observarlo. Él se sentó en una silla al otro lado de la habitación dándole espacio, pero sus ojos volvían a ella constantemente, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Encendió un cigarro y miró por la ventana al desierto que se oscurecía, su perfil recortado contra la luz moribunda del día. Supongo que te estarás preguntando por qué hice esto, dijo finalmente sin mirarla. La verdad es que yo tampoco lo sé muy bien. Quizás porque sé lo que es estar solo, lo que es que nadie te quiera cerca. Se volvió hacia ella y en sus ojos había una tristeza antigua, cicatrices que no eran visibles en su piel. Mi nombre es James Robertson. Hace 3 años mi esposa y mi hija murieron de fiebre. Desde entonces vivo solo aquí. Los del pueblo me toleran porque sé manejar ganado y disparar, pero no tengo amigos, no tengo familia. Solo tengo este pedazo de tierra y mis caballos. Hizo una pausa dando una calada profunda a su cigarro, y Elena vio cómo sus manos temblaban ligeramente. Vi en tus ojos lo que yo siento cada mañana al despertar, esa mirada que dice que ya no te importa vivir o morir, pero sigues respirando de todos modos porque rendirse es peor que sufrir. Elena lo escuchaba en silencio. No entendía todas las palabras, pero comprendía el tono, el dolor, la soledad. Eran lenguajes universales que trascendían las barreras del idioma. No sé qué pasará mañana, continuó James con voz quebrada. Probablemente el pueblo entero vendrá a darme problemas, pero esta noche al menos no estarás sola en el desierto y yo no estaré solo en esta casa vacía. Se levantó y le trajo una manta, sus dedos rozando los de ella nuevamente al entregársela. Esta vez ninguno de los dos apartó la mano inmediatamente. Se quedaron así por un momento, conectados por ese simple contacto, dos almas rotas reconociéndose una a la otra.
Descansa, dijo finalmente James con voz ronca. Mañana será un día largo para ambos. Mientras Elena se acomodaba, observó a James preparar su propio lugar para dormir en el suelo dándole la cama. Era un gesto pequeño pero significativo que hizo que algo en el corazón de Elena, algo que creía muerto, comenzara a despertar dolorosamente. Cerró los ojos, aún desconfiada, pero por primera vez en días sintió algo parecido a la esperanza. Y con esa esperanza venía algo más, una conciencia aguda de la presencia de James en la habitación, del sonido de su respiración, de la calidez que irradiaba incluso desde el otro lado del espacio. Afuera, los coyotes comenzaron su canto nocturno y las estrellas brillaban indiferentes sobre el desierto infinito. En la oscuridad de la cabaña, dos personas que habían perdido todo comenzaban, sin saberlo, a encontrarse el uno al otro. La mañana llegó demasiado pronto. James ya estaba despierto cuando los primeros rayos de sol atravesaron las ventanas. Preparó café en la estufa, el aroma llenando la pequeña cabaña. Elena despertó sobresaltada, su instinto de supervivencia aún alerta, pero se relajó ligeramente al ver a James simplemente preparando el desayuno. Él se había cambiado de camisa y se había peinado el cabello, pequeños detalles que Elena notó y que le hicieron preguntarse si lo había hecho por ella. Buenos días, dijo él ofreciéndole una taza de café con una sonrisa tímida que transformaba completamente su rostro curtido. Ella la tomó con cautela probando el líquido oscuro. Era amargo, pero caliente y reconfortante. James le preparó huevos con tocino, más comida de la que había visto en semanas. Mientras comían en silencio, él notó algo. Elena observaba todo con atención, cómo él manejaba los utensilios, donde guardaba las cosas, la disposición de la casa. No era curiosidad pasiva, era reconocimiento táctico. Ella estaba aprendiendo el terreno, como cualquier buen guerrero haría. Necesito ir al pueblo hoy, dijo James finalmente, a comprar provisiones. Puedo dejarte aquí con agua y comida. Hizo una pausa, mirándola con una mezcla de esperanza y temor. O puedes venir conmigo. No será agradable. La gente hablará. Elena lo miró fijamente, viendo la preocupación genuina en sus ojos. Luego, para sorpresa de James, señaló hacia la puerta con determinación. Quería ir, no se quedaría escondida como una cobarde. Y tal vez, solo tal vez, quería estar cerca de él un poco más. James asintió con respeto, y algo en su expresión se suavizó, como si su decisión le hubiera dado valor. Está bien, pero te advierto, el pueblo de Red Springs no es amable con los forasteros, especialmente con los apaches. Una hora después cabalgaban hacia el pueblo. James había improvisado una manera de asegurar a Elena en la silla, atándola con cuerdas suaves para que no cayera. Sus manos fueron cuidadosas, casi tiernas, al ajustar las cuerdas, asegurándose de no lastimarla. Elena odiaba depender de esas ataduras, pero entendía la necesidad. Lo que no esperaba era la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que los dedos de James la rozaban accidentalmente. Red Springs apareció en el horizonte, una colección de edificios polvorientos a lo largo de una calle principal, salón, tienda general, herrería, banco, oficina del sheriff y, por supuesto, la cantina, el corazón donde latían todos los chismes del pueblo. En el momento en que entraron al pueblo, las cabezas comenzaron a girar, las conversaciones se detuvieron. Los hombres en el porche del salón dejaron de jugar cartas. Las mujeres que salían de la tienda general se quedaron congeladas, boquiabiertas. Dios mío, susurró una. James Robertson trae una india. Está loco. ¿Qué hace con esa salvaje? ¿Vieron? No puede caminar. Está lisiada. Los murmullos se extendieron como fuego en pasto seco. James mantuvo la cabeza alta, ignorando las miradas, pero Elena sintió como su cuerpo se tensaba, como su mandíbula se apretaba. Estaba sufriendo por esto, por ella, y esa realización hizo que algo cálido floreciera en el pecho de Elena. Detuvo su caballo frente a la tienda general y desmontó. Con cuidado, bajó a Elena y la cargó en brazos. Ella pudo sentir la fuerza en esos brazos, pero también la gentileza, y se encontró apoyando su cabeza contra su hombro sin pensarlo, un gesto de confianza que sorprendió a ambos.
El tendero, un hombre regordete llamado Wilson, salió con los ojos desorbitados. James, ¿qué demonios? Buenos días, Wilson. Necesito provisiones, dijo James tranquilamente entrando a la tienda. Wilson lo siguió tartamudeando. James, no puedes. Es decir, ella es una apache por el amor de Dios y está paralítica. Necesito harina, frijoles, café, azúcar, carne en conserva, continuó James, ignorando las objeciones. También vendas, alcohol para desinfectar y jabón, mucho jabón. James depositó a Elena cuidadosamente en una silla junto al mostrador, sus manos permaneciendo en sus hombros un momento más de lo necesario. Ella miraba a Wilson con esos ojos oscuros e impenetrables. El tendero retrocedió instintivamente. No voy a atenderte con esa cosa aquí, estalló Wilson. La mano de James se movió más rápido que una serpiente, agarrando al tendero por el cuello de la camisa y acercándolo. Su voz era baja, peligrosa, vibrando con una emoción que iba más allá de la simple compasión. Ella no es una cosa. Tiene nombre. Se llama Elena y vas a tratarla con respeto o encontraré otra tienda donde gastar mi dinero. ¿Entendido? Elena sintió su corazón dar un vuelco al escuchar la ferocidad en su voz, la forma en que la defendía. Nadie, ni siquiera su propia tribu, había peleado por ella así. Wilson tragó saliva sintiendo frenéticamente. James lo soltó y el hombre comenzó a reunir las provisiones con manos temblorosas. La noticia se extendió rápidamente. Para cuando James había terminado de comprar, una pequeña multitud se había reunido afuera de la tienda. Entre ellos estaba el Sheriff Tucker, un hombre mayor con bigote canoso y placa reluciente. James, necesito hablar contigo, dijo Tucker con voz cansada. Entonces habla, respondió James cargando las provisiones en su caballo. No, aquí. En mi oficina, a solas. James miró a Elena. Ella asintió casi imperceptiblemente, aunque sus ojos mostraban preocupación. Podía quedarse unos minutos, pero no quería que él se alejara. James pareció entender esa mirada porque vaciló, como si tampoco quisiera dejarla. Finalmente, la acomodó en el porche de la tienda, donde al menos había sombra, y antes de irse, hizo algo que sorprendió a todos los presentes, tomó su mano brevemente, apretándola con suavidad. Volveré pronto, prometió, y siguió al sheriff. En la oficina, Tucker cerró la puerta y suspiró profundamente. James, te conozco desde hace años. Eres un buen hombre, pero esto es locura. ¿Qué tiene de loco darle refugio a alguien que lo necesita? Es apache. Su gente ha matado colonos, atacado caravanas, y tú la traes aquí al corazón del pueblo. Ella no puede ni caminar, Tucker. ¿Qué daño puede hacer? No es solo eso. El sheriff se pasó la mano por el rostro. La gente está asustada, enojada. Ya sabes cómo son. Y McGraw, James, McGraw ya está buscando excusas para echarte de tu tierra. Esto le da la munición perfecta. Clint McGraw era el hombre más rico del condado, dueño del rancho más grande y con suficiente poder para comprar leyes y conciencias. Desde hacía meses quería la tierra de James porque tenía el mejor acceso al río. James se había negado a vender. McGraw puede irse al infierno, dijo James firmemente, pero había algo más en su voz ahora, una determinación que no venía solo del terquedad. Venía de algo más profundo, algo que él mismo apenas estaba comenzando a reconocer. James, escúchame, insistió Tucker. Devuélvela a su gente o déjala en el territorio apache, pero no la traigas aquí. Esto solo traerá problemas. Ella se queda. La forma en que lo dijo, con tal convicción, hizo que Tucker lo mirara con curiosidad. James, ¿qué está pasando realmente aquí? Tucker negó con la cabeza cuando James no respondió. Eres más terco que una mula. Solo ten cuidado y mantén tu arma cerca. Cuando James salió, encontró una escena que le heló la sangre. Un grupo de hombres había rodeado a Elena en el porche. Entre ellos estaba Dutch, su excompañero de trabajo, y otros vaqueros del rancho McGraw. Miren nada más, decía Dutch con voz burlona.
Una apache lisiada. ¿Para qué la quieres, James? ¿De mascota? Los hombres rieron groseramente. Elena los miraba sin miedo, pero James vio sus manos apretadas en puños impotentes sobre su regazo, vio el destello de humillación en sus ojos que intentaba ocultar con orgullo, y algo dentro de él se rompió. Aléjense de ella, ordenó James, su mano moviéndose instintivamente hacia su revólver. Su voz resonaba con una furia protectora que iba más allá de la simple compasión. Oh, tranquilo héroe, dijo otro vaquero. Solo estamos curiosos. ¿Qué puede hacer esta cosa? Ni siquiera puede pararse. Uno de ellos, embriagado por el whisky matutino, extendió la mano hacia el cabello de Elena con una sonrisa lasciva. Fue un error. Antes de que pudiera tocarla, Elena se movió con velocidad sorprendente. Tomó un cuchillo del cinturón del hombre y lo presionó contra su muñeca en un solo movimiento fluido. El vaquero gritó congelado. Aunque sus piernas no funcionaran, sus brazos eran fuertes como cables de acero y sabía exactamente dónde cortar para que un hombre se desangrara en minutos. «Está loca». «Ayuda», gritó el vaquero. James llegó en 2 zancadas, pero no desarmó a Elena. En cambio, se paró junto a ella, su revólver ahora desenfundado y apuntando al resto del grupo. «El próximo que la toque trata con los dos», dijo con voz de hielo. Su mano libre se posó en el hombro de Elena, un gesto posesivo y protector que no pasó desapercibido para nadie. El silencio era absoluto. Incluso Dutch retrocedió un paso. Conocía esa mirada en los ojos de James. Era la mirada de un hombre que ya no tenía nada que perder, pero también era algo más, era la mirada de un hombre que había encontrado algo que valía la pena proteger. «Vamos, muchachos», dijo Dutch finalmente. «No vale la pena. Dejemos que James juegue con su mascota lisiada. Ya veremos cómo termina esto». Los hombres se dispersaron, murmurando amenazas veladas. James esperó hasta que el último se fue antes de guardar su arma. Miró a Elena, que aún sostenía el cuchillo. Con cuidado, ella lo dejó caer. «Buen movimiento», dijo James con una leve sonrisa, y había tanto orgullo en su voz que Elena sintió su garganta cerrarse con emoción. Por primera vez, Elena le devolvió algo parecido a una sonrisa. Era pequeña, apenas visible, pero estaba allí, y transformó completamente su rostro. James sintió que su respiración se detenía al ver esa sonrisa. Mientras cabalgaban de regreso al rancho, James sabía que había cruzado un punto sin retorno. Red Springs nunca los aceptaría. McGraw usaría esto en su contra. Los problemas apenas comenzaban. Pero al ver a Elena sentada frente a él con la cabeza alta, a pesar de todo, sintió que había tomado la decisión correcta. Y cuando ella se recostó ligeramente contra su pecho durante el viaje, confiando en él para sostenerla, James supo que esto era algo más que simple compasión. Estaba comenzando a sentir algo que no había sentido desde la muerte de su esposa, la chispa del amor, aterradora y maravillosa al mismo tiempo. El desierto los recibió de vuelta con su silencio eterno, testigo mudo de una alianza improbable que estaba a punto de ser probada por fuego. Las semanas que siguieron fueron extrañas y tensas, pero también estaban llenas de momentos pequeños e íntimos que ninguno de los dos esperaba. James y Elena desarrollaron una rutina silenciosa que se parecía cada vez más a la de una pareja. Él salía cada mañana a trabajar con el ganado y los caballos mientras ella permanecía en la casa. Al principio, Elena simplemente observaba desde la ventana, sintiéndose inútil, pero sus ojos seguían cada movimiento de James, la forma en que manejaba a los animales con firmeza y gentileza, como el sol hacía brillar su cabello oscuro. Poco a poco comenzó a encontrar formas de contribuir. Sus brazos eran fuertes. Podía arrastrarse por la casa usando solo la fuerza de la parte superior de su cuerpo. Comenzó a limpiar, a cocinar, a reparar la ropa rasgada de James. Él nunca le pidió que hiciera nada, pero ella necesitaba sentirse útil. En la cultura apache, todos contribuían. No aceptaría ser una carga. Una tarde, James llegó a casa y encontró la cena preparada. No era mucho, solo un guiso simple, pero estaba bien condimentado con hierbas que ella había identificado cerca del pozo. Él se sentó,
probó la comida y sus ojos se iluminaron con genuino placer. Está delicioso, dijo, y la mirada que le dirigió hizo que Elena sintiera calor en las mejillas. Elena sintió algo cálido en su pecho. Orgullo, quizás. Hacía mucho que no sentía orgullo por algo. Pero era más que eso. Era la forma en que James la miraba, como si fuera preciosa, como si importara. James comenzó a enseñarle inglés por las noches, sentándose cerca de ella en la mesa. Señalaba objetos y decía sus nombres. Elena era una estudiante rápida, hambrienta de entender este nuevo mundo y hambrienta también de pasar tiempo cerca de él. A su vez, ella le enseñaba palabras en apache. Sidi, decía ella, mi amigo. Sidi, repetía James, su acento torpe pero su esfuerzo genuino. Sí, continuaba Elena, y luego dudaba. Mi hermano. Pero la palabra no se sentía correcta para lo que él era para ella. Sus lecciones se extendían cada vez más, ninguno de los dos queriendo que terminaran. James se sentaba más cerca cada noche, hasta que sus rodillas se tocaban bajo la mesa. Elena no se movía, y ese pequeño contacto se volvía el centro de su universo durante esas horas. Una noche, mientras James le enseñaba a escribir su nombre, dio su mano con la suya. El contacto envió una corriente eléctrica por el brazo de Elena. James sintió lo mismo porque se quedó quieto, su mano cubriendo la de ella, sus respiraciones sincronizándose. Se miraron, y en los ojos del otro vieron reflejado el mismo anhelo confuso y aterrador. James apartó su mano bruscamente, sus mejillas sonrojadas. Es tarde, murmuró. Deberías descansar. Pero esa noche ninguno de los dos durmió bien, ambos demasiado conscientes de la presencia del otro en la pequeña cabaña. Pero la paz era frágil, como cristal sobre piedra. Una tarde, James estaba en el corral entrenando un potro joven cuando vio una nube de polvo acercándose. 6 jinetes. Reconoció al líder inmediatamente, Clint McGraw, montado en un semental negro como la noche. McGraw era un hombre imponente, alto y ancho, con un bigote perfectamente recortado y ojos fríos como el acero. Vestía ropa cara, pero llevaba 2 revólveres en la cintura. No era solo un ranchero rico, era peligroso. Robertson llamó McGraw deteniéndose a pocos metros. Sus hombres se desplegaron detrás de él formando una línea amenazante. Entre ellos estaba Dutch sonriendo con malicia. McGraw, respondió James manteniéndose calmado. ¿Qué te trae por aquí? Negocios, Robertson, siempre negocios. McGraw desmontó con movimientos elegantes. He venido a hacerte una oferta, una última oferta por tu tierra. Ya te dije que no está en venta. Ah, pero las circunstancias han cambiado, ¿no es así? McGraw sonrió, pero no había calidez en ella. Escuché que ahora tienes compañía, una apache lisiada. Qué caritativo de tu parte. James sintió la ira burbujeando en su interior, pero la mantuvo controlada. Lo que hago en mi tierra es mi asunto. Normalmente estaría de acuerdo, dijo McGraw caminando lentamente alrededor del corral como un depredador evaluando a su presa. Pero verás, esto se ha vuelto un problema de seguridad pública. Los colonos están nerviosos. Algunos dicen que estás planeando algo con esa india. Quizás traer más apaches aquí, quizás iniciar problemas. Eso es ridículo y lo sabes. Lo sé, asintió McGraw mirando directamente a James. Pero la gente tiene miedo, Robertson. Y cuando la gente tiene miedo, hace cosas estúpidas, como quemar ranchos en medio de la noche. Sería una tragedia si algo así pasara aquí, especialmente con una mujer indefensa dentro. Era una amenaza apenas velada. James dio un paso adelante, su mano cerca de su revólver. Si tú o cualquiera de tus hombres se acercan a ella, te juro que... ¿Qué? Interrumpió McGraw, su sonrisa desapareciendo. ¿Me dispararás? Soy el hombre más poderoso del condado, Robertson. Tengo al sheriff en mi bolsillo. La mitad del pueblo me debe dinero y puedo reunir 20 hombres armados con un chasquido de dedos. Tú eres un vaquero solitario con una india lisiada. No tienes ninguna posibilidad.
El silencio que siguió era pesado, cargado de violencia contenida. Los hombres de McGraw tenían las manos cerca de sus armas, esperando la señal de su jefe. Desde la casa, Elena observaba todo a través de la ventana. No entendía todas las palabras, pero entendía el lenguaje corporal. Este hombre rico era el enemigo y James estaba en peligro por su culpa. Su corazón latía dolorosamente en su pecho al ver la tensión en los hombros de James, la forma en que su vida estaba en peligro por defenderla. «Te daré 3 días», dijo McGraw finalmente. 3 días para tomar la decisión correcta. Vende la tierra y lárgate con tu mascota Apache o enfrenta las consecuencias. Se volvió hacia su caballo. Y Robertson, esa oferta que te hice antes de $5,000 por tu tierra, ahora es de 2,000. El precio baja cada día que me hagas esperar. McGraw y sus hombres se alejaron dejando otra nube de polvo. James se quedó inmóvil, sus puños apretados, temblando de ira reprimida. Esa noche James no durmió. Se sentó junto a la ventana con su rifle, vigilando. Elena lo observaba desde la cama, viendo la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos nunca dejaban de escanear la oscuridad. Su corazón se partía al verlo así, sabiendo que ella era la causa de su sufrimiento. James, dijo ella en su inglés quebrado. Era una de las primeras veces que pronunciaba su nombre con tanta emoción. Él se volvió a mirarla, y bajo la luz de la luna ella pudo ver el cansancio en su rostro. Yo ir. Tú no problema. Entendió lo que estaba diciendo. Ella se iría, dejaría que él tuviera su vida de vuelta sin complicaciones. Sacrificaría su propia seguridad por él. James negó con la cabeza firmemente y cruzó la habitación en 3 zancadas. Se arrodilló junto a la cama, tomando las manos de Elena entre las suyas. Su toque era cálido, firme, y Elena sintió lágrimas picando en sus ojos por primera vez en años. No, dijo él con intensidad. Te quedas. Buscó las palabras en apache que ella le había enseñado, pero las palabras que salieron fueron diferentes, más profundas. Tú importante para mí. ¿Entender? Importante. Elena sintió algo quebrarse dentro de su pecho, algo que había estado endurecido desde el día que su tribu la abandonó. Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas pero imparables. Este hombre blanco, este extraño, estaba dispuesto a perderlo todo por ella. No por lástima, no por obligación, sino porque ella importaba para él de una manera que ninguno de los dos había esperado. ¿Por qué?, susurró ella en apache, y luego en inglés. ¿Por qué tú hacer esto? James la miró a los ojos, y lo que ella vio allí hizo que su respiración se detuviera. No era solo compasión o amistad. Era algo más profundo, más aterrador, más maravilloso. Porque cuando te miro, dijo él despacio, luchando con las palabras, no me siento solo. Por primera vez en 3 años, no me siento solo. Sin pensar, Elena levantó una mano temblorosa y tocó su mejilla. James cerró los ojos ante el contacto, apoyándose en su palma como un hombre sediento encontrando agua. Yo también, murmuró ella. Yo también no sola. Se quedaron así por largos momentos, conectados por ese simple toque que significaba tanto más que las palabras. Finalmente, James se obligó a apartarse, aunque todo en él quería quedarse cerca de ella. Deberías dormir, dijo con voz ronca. Mañana encontraremos una manera. Pero mientras se alejaba, Elena habló de nuevo. James. Él se volvió. Gracias, dijo ella en inglés claro. Gracias por ver yo. No cosa. No carga. Solo, yo. James sintió su garganta cerrarse. Siempre te vi, Elena. Desde el primer momento. Solo a ti. Los 2 días siguientes transcurrieron en tensión creciente, pero también en una intimidad que ninguno de los dos había experimentado antes. James reforzó las puertas y ventanas, enseñó a Elena a cargar y disparar un rifle. Aunque no podía caminar, podía defenderse si era necesario. Ella aprendió rápido. Su puntería natural de cazadora apache volviendo a la vida.
Durante las lecciones de tiro, James tenía que pararse detrás de ella, guiando sus brazos, ajustando su postura. Cada toque era tortura y bendición. Elena podía sentir el calor de su cuerpo, el aliento en su cabello cuando se inclinaba para mostrarle cómo apuntar. Sus corazones latían en sincronía, demasiado rápido, demasiado fuerte. Una vez, cuando Elena acertó un tiro particularmente difícil, se volvió hacia James con excitación, sus rostros quedando a centímetros uno del otro. El tiempo se detuvo. Los ojos de James bajaron a sus labios, y Elena contuvo el aliento. Por un momento, pareció que él se inclinaría hacia adelante, que cerraría esa pequeña distancia. Pero entonces James se apartó, pasándose una mano por el cabello con frustración. Lo estás haciendo muy bien, dijo con voz tensa, y se alejó rápidamente. Elena se quedó temblando, no de frío sino de anhelo. ¿Qué era esto que sentía? ¿Cómo era posible sentir tanto por alguien que había conocido tan poco tiempo? Pero cuando cerraba los ojos, solo veía su rostro. Cuando dormía, soñaba con sus manos. Y cuando despertaba, lo primero que buscaba era su presencia. El tercer día llegó con un silencio ominoso. James sabía que McGraw no hacía amenazas vacías. Pasó el día preparándose, moviendo munición, verificando las armas, asegurándose de que cada ventana tuviera una línea de fuego clara. Pero también tomaba momentos para mirar a Elena, memorizando cada detalle de su rostro, como si temiera que pronto no tendría la oportunidad. Al atardecer, Elena estaba preparando la cena cuando escuchó a James maldecir desde afuera. Ella se arrastró hasta la ventana y su corazón se hundió. En el horizonte, una línea de jinetes se acercaba. No eran 6 esta vez, eran al menos 15, quizás más. McGraw había traído un pequeño ejército. James entró rápidamente, cerrando la puerta con tranca. Su rostro estaba pálido, pero determinado. Esto va a ponerse feo, dijo entregándole un rifle a Elena. Quédate lejos de las ventanas hasta que sea absolutamente necesario. ¿Y si las cosas se ponen realmente mal? Dejó un revólver junto a ella. ¿Sabes qué hacer? Ella asintió, entendiendo. Era el mismo tipo de elección que su tribu le había dado con el cuchillo en el desierto, pero esta vez no pensaba usarlo. Esta vez lucharía. Lucharía por este hombre que había cambiado todo, que había despertado su corazón cuando creía que estaba muerto. James se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. Elena, escúchame. Pase lo que pase esta noche, quiero que sepas. Hizo una pausa, luchando con las palabras, con el miedo de finalmente nombrar lo que sentía. Quiero que sepas que estos días contigo has hecho que vuelva a sentirme vivo. No he sentido. Se detuvo, incapaz de continuar. Elena puso sus manos sobre las de él. Yo saber, dijo suavemente. Yo saber porque yo sentir mismo. Sus ojos se encontraron, y en ese momento de perfecta comprensión, Elena se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de James. Fue un beso suave, dulce, lleno de toda la emoción que no podían expresar con palabras. James se quedó quieto por un segundo de sorpresa, pero luego respondió, profundizando el beso con una desesperación que hablaba de todo el dolor y la soledad que ambos habían soportado. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Sobreviviremos a esto, dijo James con fiereza. Lo prometo. ¿Y después? Después, repitió Elena, permitiéndose imaginar un futuro que momentos antes parecía imposible. Los jinetes rodearon la casa formando un círculo completo. McGraw estaba al frente, ahora con una antorcha en la mano. La luz del fuego bailaba en su rostro haciéndolo parecer demoníaco. Robertson, gritó. Última oportunidad. Sal con las manos arriba y la escritura de tu tierra. Puedes llevarte a la India y largarte vivos. James abrió ligeramente una ventana, manteniendo su rifle listo. Miró a Elena una última vez, memorizando su rostro. La respuesta es no, McGraw. Esta es mi tierra y aquí me quedo. Entonces morirás en ella, respondió McGraw fríamente. Muchachos, prendan fuego a este lugar y si alguien sale, disparen.
Dos de los hombres de McGraw desmontaron con antorchas, acercándose al establo. James no tuvo elección, apuntó cuidadosamente y disparó. El primero cayó gritando y agarrándose la pierna. El segundo soltó su antorcha y corrió de vuelta a su caballo. «Están disparando, devuelvan el fuego», gritó McGraw. El infierno se desató. Los hombres de McGraw comenzaron a disparar hacia la casa. Las balas atravesaban las paredes de madera, astillando todo a su paso. James se movía de ventana en ventana, devolviendo el fuego con precisión mortal. Cada disparo contaba, no podía desperdiciar munición. Elena, desde su posición en el suelo, se arrastró hasta la ventana del lado este. Vio a 3 hombres intentando acercarse por ese ángulo muerto. Apoyó el rifle en el alféizar, respiró profundamente como James le había enseñado y apretó el gatillo. El retroceso la sacudió, pero su tiro fue cierto. Un hombre cayó. Los otros 2 se dispersaron sorprendidos. «La India está disparando», gritó uno. «Es solo una lisiada», respondió otro, pero su voz temblaba. Elena recargó y disparó de nuevo y de nuevo. Sus brazos eran fuertes por años de tirar del arco. El rifle era solo otra arma y ella era apache. Había nacido para la guerra. Pero ahora luchaba no solo por sobrevivir, sino por proteger algo precioso, la vida del hombre que amaba. Porque lo amaba, se dio cuenta en medio del caos. Lo amaba con una intensidad que la asustaba y la llenaba de alegría al mismo tiempo. James la escuchó disparar y sintió una oleada de orgullo y terror. Ella no era una víctima, era una guerrera. Juntos estaban conteniendo a 15 hombres. Pero sabía que no podían resistir para siempre. La munición se agotaría y McGraw solo necesitaba que uno de sus hombres se acercara lo suficiente con una antorcha. Entonces, en medio del caos, escuchó algo inesperado. Disparos, pero no dirigidos hacia ellos. Venían de otra dirección. James se arriesgó a mirar por la ventana y su corazón saltó. El Sheriff Tucker había llegado con una docena de hombres del pueblo. No todos eran amigos de James, pero eran hombres honestos, cansados de que McGraw actuara como si estuviera por encima de la ley. «¡Alto el fuego!», gritó Tucker. «McGraw, esto termina ahora. Estás rodeado». McGraw miró alrededor evaluando la situación. Había perdido el elemento de sorpresa y ahora estaba en inferioridad numérica. Su rostro se contorsionó de ira, pero era lo suficientemente inteligente para saber cuándo retirarse. «Esto no termina aquí, Robertson», gritó mientras espoleaba su caballo. «No termina aquí». Sus hombres lo siguieron, dejando atrás a los heridos y al muerto. El silencio que siguió era ensordecedor después del rugido de los disparos. James soltó su rifle y corrió hacia Elena. La encontró temblando, no de miedo sino de adrenalina descendente. La tomó en sus brazos, apretándola contra su pecho con tal fuerza que casi le quitaba el aliento. «¿Estás bien?», murmuraba contra su cabello. «Gracias a Dios, estás bien». Elena se aferró a él, sus manos apretando su camisa. Había estado tan asustada, no por ella misma, sino por él. La idea de perderlo era más aterradora que cualquier bala. «Yo tener miedo», admitió contra su pecho. «Mucho miedo por ti». James se apartó solo lo suficiente para mirarla a los ojos. «Yo también», confesó. No podía soportar la idea de que algo te pasara. Y entonces la besó de nuevo, con más desesperación que antes, con el alivio de haber sobrevivido, con la promesa de todo lo que podría ser entre ellos. Afuera, Tucker tosió discretamente, recordándoles que no estaban solos. James se apartó con reluctancia, sus mejillas enrojecidas. Salió lentamente de la casa, aún con el rifle en mano. Tucker desmontó y caminó hacia él. «Llegaste justo a tiempo», dijo James. Tucker asintió con cansancio. No todos en Red Springs están de acuerdo con los métodos de McGraw. Cuando escuchamos que venía aquí con su pandilla, algunos decidimos que ya era suficiente. Miró hacia la casa donde Elena observaba por la ventana. «Esa mujer puede disparar». Vi caer a 2 de los hombres de McGraw por ese lado. «Ella sabe defenderse»,
dijo James simplemente, pero había tanto orgullo y afecto en su voz que Tucker levantó una ceja. Sí. Bueno, Tucker se rascó la barbilla. McGraw volverá, James. Ya sabes cómo es y la próxima vez será más cuidadoso. Lo sé, pero ahora hay testigos de que atacó mi propiedad sin provocación. Eso me da algo con que trabajar. No es mucho, pero es algo. Tucker se volvió hacia sus hombres. Vamos, muchachos, dejemos que esta gente descanse. Antes de marcharse, Tucker se detuvo y miró a James. Para que sepas, mi esposa te manda esto. Le entregó un paquete envuelto en tela. Son vendas y medicinas. Dijo que si vas a ser terco y quedarte con la mujer apache, al menos deberías tener con qué curar las heridas. James tomó el paquete sorprendido. Agradécele de mi parte. Tucker sonrió ligeramente. También dijo que, bueno, que la forma en que la miras dice más que 1000 palabras. Que seas feliz, James. Dios sabe que lo mereces. Cuando todos se fueron, James regresó a la casa. Elena estaba donde la había dejado, con el rifle aún en sus manos. Temblaba ligeramente, la adrenalina comenzando a desvanecerse. James se arrodilló junto a ella. Lo hiciste bien, dijo suavemente. Muy bien. Elena dejó caer el rifle y para sorpresa de James, se inclinó hacia adelante, apoyando la frente contra su hombro. No estaba llorando, pero su cuerpo temblaba. Había matado a hombres para proteger este lugar, este extraño hogar que había encontrado. Pero más que eso, había luchado para protegerlo a él. James la abrazó con cuidado, dejándola procesar lo que había pasado. Elena, murmuró contra su cabello, hay algo que necesito decirte. Algo que he estado sintiendo pero tenía miedo de nombrar. Ella se apartó ligeramente para mirarlo, sus ojos oscuros brillando con lágrimas no derramadas y algo más, esperanza. James se detuvo, buscando las palabras correctas en dos idiomas que apenas se encontraban, pero decidió que algunas cosas trascendían el lenguaje. Yo te amo, Elena. No sé cuándo pasó. Quizás desde el momento en que te vi en el desierto. Quizás cuando sonreíste por primera vez. Pero sé que te amo. Las lágrimas finalmente cayeron de los ojos de Elena, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Yo también, dijo con voz quebrada. Yo amar tú, James. Mucho. Se besaron de nuevo, sellando sus confesiones con la promesa silenciosa de enfrentar juntos lo que viniera. Afuera, la noche del desierto era fría y silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Pero ambos sabían que la guerra apenas comenzaba. Y esta vez no estaban solos. Tenían algo por lo que luchar, algo que valía todos los riesgos, el amor que habían encontrado en medio del desierto implacable. Los días después del ataque fueron extraños. Red Springs se dividió en dos bandos claramente definidos. Por un lado estaban los leales a McGraw, hombres que dependían de su dinero y poder. Por el otro, aquellos que habían visto suficiente abuso y decidieron que había una línea que no debía cruzarse. La esposa del Sheriff Tucker, una mujer menuda pero de carácter firme llamada Marta, comenzó una campaña silenciosa. Visitaba casas, hablaba con otras mujeres del pueblo. Ese hombre defendió su hogar, decía, y esa mujer apache luchó a su lado. ¿No es eso amor? ¿No es eso lo que hacemos todos? Proteger lo que amamos. No todos estaban convencidos, pero las semillas de dudas sobre McGraw comenzaron a germinar. Y también comenzaron a circular historias sobre James y Elena, historias que algunas mujeres encontraban románticas a pesar de las circunstancias poco convencionales. Mientras tanto, en el rancho la vida continuaba, pero ahora con una dimensión completamente nueva. James reparaba los agujeros de bala en las paredes. Elena aprendía más inglés cada día y él aprendía más apache. Las conversaciones entre ellos se volvieron más profundas, más personales, más íntimas. James ya no dormía en el suelo. Después de esa noche cuando habían confesado sus sentimientos, Elena le había tomado la mano y tirado suavemente. Aquí, había dicho señalando el espacio junto a ella en la cama. Tú dormir aquí. Conmigo. James había dudado, preocupado por su honor,
por lo que era apropiado. Pero Elena había sido firme. Yo no miedo de tú. Yo confiar tú. Y yo necesitar sentir tu cerca. Así que James se había acostado junto a ella, ambos completamente vestidos, manteniendo una distancia respetuosa al principio. Pero durante la noche, inevitable y naturalmente, habían gravitado el uno hacia el otro. James se había despertado con Elena acurrucada contra su pecho, su cabeza bajo su barbilla, y había sentido una paz que no había conocido en años. Esto se convirtió en su rutina. Por las noches, se acostaban juntos. A veces hablaban durante horas, compartiendo historias de sus pasados. Él le contaba sobre su esposa Sarah y su hija Emma, cómo las había perdido, el dolor que lo había consumido. Pero ahora, decía tomando la mano de Elena, siento que puedo recordarla sin que me destruya. Tú me has dado eso. Elena le hablaba de su infancia, de aprender a cazar con su padre, de las tradiciones de su pueblo. Le contaba sobre la batalla que la había dejado paralizada, sobre el abandono de su tribu. Ellos decir yo sin valor, murmuraba. Pero tú hacer yo sentir valor. Hacer yo sentir, hermosa. Eres hermosa, respondía James sin dudar, acariciando su mejilla. La mujer más hermosa que he conocido. Sus besos se volvieron más frecuentes, más apasionados. A veces se perdían en ellos, sus manos explorando tentativamente, siempre respetuosamente. James era cuidadoso, consciente de que Elena había conocido solo crueldad de los hombres blancos antes de él. Quería mostrarle que podía ser diferente, que podía ser gentil, que podía amarla de la forma que merecía. Una noche, mientras yacían juntos, Elena tomó la mano de James y la colocó sobre su corazón. Él podía sentirlo latir rápidamente bajo su palma. Esto, dijo ella en su inglés mejorado, tú hacer esto. Tú hacer corazón vivir otra vez. James sintió su propia garganta cerrarse con emoción. Se inclinó y besó su frente, luego sus mejillas, luego, finalmente, sus labios. Te amo, murmuró contra su boca. Nunca dejaré de amarte. Yo amar tú, respondió ella. Por siempre. Pero su felicidad frágil estaba constantemente amenazada. Una semana después del ataque, Dutch apareció en el pueblo bebiendo whisky y presumiendo que McGraw tenía un plan. A.C. Robertson y su Apache van a desear haber aceptado la oferta, decía entre carcajadas. El jefe tiene algo especial planeado. El Sheriff Tucker vino a advertirles inmediatamente. No sé qué está tramando McGraw, pero está reuniendo hombres, tipos duros de otros territorios, pistoleros a sueldo. James sintió un nudo en el estómago. ¿Cuántos? No lo sé con certeza, pero más de los que podemos manejar, te lo aseguro. Esa noche, James y Elena se prepararon. Él revisó cada arma, limpió cada bala. Ella practicó recargando rifles hasta que sus manos podían hacerlo en la oscuridad. Pero en medio de los preparativos, James se detuvo y la miró. Elena estaba concentrada en limpiar un rifle, su lengua asomando ligeramente en concentración, una expresión que James encontraba adorable. Elena, dijo suavemente. Ella levantó la vista. Él cruzó la habitación y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Si sobrevivimos a esto, cuando sobrevivamos a esto. Se corrigió, porque tenía que creer que lo harían. Quiero que te cases conmigo. El tiempo pareció detenerse. Elena lo miró con ojos enormes, procesando las palabras. Casar, susurró. Tú y yo. Tú y yo, confirmó James. Sé que es complicado. Sé que habrá gente que nunca lo aceptará. Pero no me importa. Quiero que seas mi esposa. Quiero despertarme junto a ti cada mañana por el resto de mi vida. Quiero. Su voz se quebró. Quiero que sepas que eres amada, que siempre serás amada, que nunca más estarás sola. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena ahora. Sí, dijo con voz temblorosa. Sí, yo casar tú. Yo ser esposa. Yo ser tuya. James la besó con una mezcla de alivio, alegría y amor tan intenso que ambos temblaban con él. Sabían que estaban en desventaja. McGraw tenía recursos ilimitados.
Ellos solo tenían determinación y amor. Pero Elena tenía algo más, tenía conocimiento. James, dijo ella 2 noches después, sus ojos brillando con una idea. Yo saber forma, Apache forma. Usando gestos, palabras en inglés quebrado y dibujos en la tierra, Elena le explicó una táctica que los guerreros apaches habían usado durante generaciones. No podían ganar con fuerza bruta, pero podían usar el terreno, las trampas, el elemento sorpresa. James escuchó fascinado mientras ella trazaba un plan. Era brillante, aprovechando cada ventaja que tenían, su conocimiento del rancho, la preparación anticipada y el hecho de que los hombres de McGraw lo subestimaban. Eres un genio, dijo James con admiración genuina, y luego la besó porque no podía resistirse. Elena sonrió contra sus labios. Apache siempre ganar cuando pensar, no solo pelear. Pasaron los siguientes días preparándose. Cavaron trincheras poco profundas, cubiertas con ramas. Crearon puntos ciegos. Prepararon trampas simples con cuerda y latas que harían ruido. Elena incluso le enseñó a hacer señales de humo que confundirían a cualquiera que las viera. Trabajaban lado a lado, y en los momentos de descanso, se robaban besos y palabras de amor. Cuando esto termine, decía James, te llevaré a ver las montañas. Hay un lugar hermoso que conozco, con un lago cristalino. Podríamos construir una cabaña allí, lejos de todo. Suena hermoso, respondía Elena, permitiéndose soñar con un futuro pacífico. Pero yo feliz donde tú estar. Casa no importante. Tú importante. El ataque llegó en la madrugada del 7º día. Esta vez McGraw no vino personalmente. Envió a sus pistoleros, 20 hombres armados hasta los dientes, liderados por un tipo frío y calculador llamado Ratigan. Quémenlo todo, había sido la orden de McGraw. Y si encuentran cuerpos en las cenizas, mejor. Pero cuando los hombres llegaron al rancho, encontraron algo extraño. La casa estaba oscura, silenciosa. No había señales de vida. El establo estaba vacío. Huyeron, dijo uno de los pistoleros. Cobardes. Ratigan no estaba tan seguro. Era un profesional. Había sobrevivido años en este negocio porque confiaba en sus instintos y sus instintos le decían que algo andaba mal. Tengan cuidado, ordenó. Dispérsense, revisen todo. Fue entonces cuando cayeron en la primera trampa. Un hombre pisó una cuerda oculta y una lluvia de latas cayó desde el techo del establo haciendo un estruendo infernal. Todos giraron hacia el ruido, nerviosos. Ese fue el momento que James eligió. Desde su posición escondida detrás de rocas a 50 metros, abrió fuego. Su primer disparo derribó al hombre más cercano a la casa. El segundo hirió a otro en el hombro. «Nos están emboscando», gritó alguien. Los pistoleros se dispersaron buscando cobertura, disparando hacia donde había venido el destello del disparo de James, pero él ya se había movido usando las trincheras poco profundas que habían cavado para llegar a otra posición. Desde el lado opuesto, Elena abrió fuego. Los hombres de McGraw ahora estaban atrapados en un fuego cruzado, sin saber cuántos enemigos se enfrentaban o desde dónde vendría el próximo disparo. «Es solo el vaquero y la lisiada», gritó uno. «Son solo dos». Pero solo dos, que conocían cada piedra, cada arbusto, cada sombra del terreno. Solo dos que peleaban por su hogar, no por dinero. Solo dos que se amaban con una intensidad que les daba una razón para sobrevivir más fuerte que cualquier otra. Ratigan intentó organizar a sus hombres, pero el caos era total. Cada vez que agrupaba a algunos para avanzar, aparecía fuego desde un ángulo inesperado. Las trampas simples de Elena mantenían a todos nerviosos, saltando ante cada sonido. Entonces vino la parte más audaz del plan. Elena encendió 3 fuegos pequeños en posiciones diferentes alrededor del rancho, haciéndolos parecer señales. Los pistoleros, ya nerviosos, creyeron que había refuerzos llegando. «Hay más de ellos». «Nos tendieron una trampa», gritó uno, y el pánico se extendió como pólvora. 3 hombres ya estaban muertos, 5 heridos. Los demás comenzaron a retroceder hacia sus caballos. Ratigan intentó detenerlos, pero cuando una bala de James pasó rozando su oreja,
incluso él decidió que la paga no valía la vida. Repliegue, repliegue, ordenó y los pistoleros huyeron en desbandada, dejando atrás a sus compañeros caídos. El silencio que siguió era casi ensordecedor. James salió lentamente de su escondite, rifle listo, pero no había nadie a quien disparar. Se habían ido. Todos. Se apresuró hacia donde estaba Elena. Ella seguía en posición, temblando ligeramente por la adrenalina, pero ilesa. Sus ojos brillaban con algo salvaje y triunfante. Habían ganado. Contra todo pronóstico, habían ganado. Lo logramos, dijo James casi sin creerlo. Lo logramos. Elena dejó escapar una risa real, llena de alivio y alegría. James se encontró riendo también, la tensión de días desvaneciéndose en un momento de victoria compartida. La tomó en sus brazos, besándola con todo el amor y alivio que sentía. Te amo, murmuró contra sus labios. Te amo tanto. Yo amar tú más, respondió ella con una sonrisa que transformaba su rostro. Pero sabían que no había terminado. McGraw seguía ahí afuera. Al día siguiente, el pueblo entero se enteró de lo sucedido. Los pistoleros sobrevivientes huyeron del territorio contando historias exageradas de una emboscada apache con docenas de guerreros. Nadie sabía que había sido solo dos personas unidas por un amor que les daba una fuerza que trascendía lo que cualquiera podría imaginar. McGraw estaba furioso, pero también preocupado. Había perdido dinero, hombres y lo peor de todo, reputación. La gente comenzaba a cuestionar su poder. Si un vaquero solitario y una mujer apache lisiada podían derrotarlo, ¿qué tan poderoso era realmente? El Sheriff Tucker aprovechó el momento. Con el apoyo de los ciudadanos más respetables del pueblo, presentó cargos formales contra McGraw por el ataque no provocado. No era suficiente para encarcelarlo. McGraw tenía demasiados abogados para eso, pero era suficiente para humillarlo públicamente. Una semana después, McGraw apareció en el rancho de James. Esta vez vino solo, sin armas visibles. James lo recibió con su rifle, con Elena a su lado. Ella había insistido en estar presente, y James no la había dejado atrás. Vine a hablar, no a pelear, dijo McGraw. Habla rápido, respondió James, su mano libre encontrando la de Elena y apretándola. McGraw miró alrededor del rancho, a las marcas de bala en las paredes, a Elena junto a James con la cabeza alta y orgullo en los ojos. Por primera vez había algo parecido al respeto en la mirada de McGraw. Me subestimé, dijo finalmente, a ambos. Pensé que era solo un vaquero sentimental y ella solo una lisiada inútil. Me equivoqué. Hizo una pausa. Y he decidido que tu tierra no vale más problemas. Hay otros lugares, otras oportunidades. Se volvió para irse, luego se detuvo. Pero te daré un consejo, Robertson. Este territorio está cambiando. Más colonos están llegando, más leyes, más civilización. Un hombre con una mujer apache tendrá cada vez más dificultades. Piénsalo. McGraw se fue y James supo que esta vez era en serio. Había ganado la batalla, la guerra. Pero la pregunta quedaba, ¿a qué costo y por cuánto tiempo? Miró a Elena, vio la determinación en sus ojos, la forma en que se aferraba a su mano, y supo la respuesta. Enfrentarían juntos lo que viniera. Los meses siguientes trajeron cambios lentos pero constantes. Martha Tucker comenzó a visitar el rancho regularmente trayendo comida y medicinas. Enseñó a Elena más inglés y Elena le enseñó remedios apaches con hierbas. Las dos mujeres desarrollaron una amistad genuina. Otras mujeres del pueblo, curiosas, comenzaron a venir también. Querían conocer a la mujer apache que había luchado junto a su hombre, la mujer que había capturado el corazón del solitario James Robertson. No todos en Red Springs los aceptaron. Muchos seguían mirándolos con desconfianza o desprecio. Pero ya no estaban completamente solos. Tenían aliados, personas que los respetaban, no a pesar de quienes eran, sino precisamente por ello. Una tarde de primavera, casi un año después de que James encontrara a Elena en el desierto, el Sheriff Tucker los visitó con Martha. Traían noticias.
El juez del circuito viene mañana, dijo Tucker. Si todavía quieren casarse, puede hacerlo oficial. James y Elena se miraron. En sus corazones ya eran marido y mujer, pero esto lo haría oficial ante la ley. Sí, dijeron al unísono, y luego se rieron. Al día siguiente, en el porche del pequeño rancho, con Martha Tucker y el sheriff como testigos, James Robertson y Elena fueron declarados marido y mujer. Ella llevaba un vestido simple que Martha le había ayudado a coser, adornado con cuentas apaches que había guardado desde antes de la batalla. James llevaba su mejor camisa, recién planchada. Cuando el juez les dijo que podían besarse, James tomó el rostro de Elena entre sus manos con infinita ternura. Mi esposa, murmuró con asombro. Mi esposa, respondió ella con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Su beso fue dulce, lleno de promesas y amor. Martha lloró abiertamente. Incluso Tucker tuvo que limpiarse los ojos. Era imposible ver a esta pareja y no conmoverse por lo que habían superado para llegar a este momento. Esa noche, solos en su cabaña, James y Elena yacían juntos en su cama como siempre, pero ahora como marido y mujer. ¿Eres feliz?, preguntó James, acariciando suavemente su cabello. Más feliz que yo nunca pensar posible, respondió Elena, su inglés ahora mucho mejor. Tú me salvaste, James. No solo de morir en desierto. Tú salvaste mi corazón, mi alma. Tú me salvaste también, dijo él con voz emocionada. Estaba tan perdido, tan solo. Y entonces te encontré, o quizás tú me encontraste a mí. Destino, murmuró Elena. Apache creer en destino. Nosotros destinados a estar juntos. Entonces agradezco al destino, respondió James, besando su frente. Se durmieron abrazados, dos almas que habían encontrado su hogar el uno en el otro. Los años pasaron. La vida no fue fácil. Hubo momentos difíciles, momentos en que enfrentaron discriminación y odio. Pero juntos eran más fuertes que cualquier adversidad. James construyó rampas en la casa para que Elena pudiera moverse más fácilmente. Ella nunca volvió a caminar, pero nunca dejó que eso la definiera. Se convirtió en una curandera respetada, combinando el conocimiento apache con lo que aprendía de las mujeres del pueblo. La gente venía de millas alrededor buscando sus remedios. James expandió el rancho, criando algunos de los mejores caballos del territorio. Elena tenía un don natural con los animales, y juntos creaban algo hermoso. 5 años después de su boda, Martha Tucker les trajo noticias emocionantes. Hay una pareja en el pueblo siguiente, dijo con cuidado. Su hija murió en el parto, pero el bebé sobrevivió. No pueden cuidarlo, y están buscando una familia. Elena y James se miraron, la misma esperanza ardiendo en ambos ojos. Habían hablado de esto, de cómo Elena no podría tener hijos debido a sus lesiones, de cómo ambos sentían que su familia estaba incompleta. 2 semanas después, Martha regresó con un pequeño bulto envuelto en mantas. Un bebé, una niña de apenas 1 mes, con ojos oscuros y un llanto fuerte. Su madre era media apache, explicó Martha suavemente. Por eso la familia no la quiere. Pero pensé que ustedes. Elena no esperó a que terminara. Extendió los brazos, lágrimas ya corriendo por su rostro. Cuando Martha le puso a la bebé en los brazos, algo se completó en el corazón de Elena. Nuestra hija, susurró, mirando a James. Él estaba llorando también, mirando a esta pequeña vida que de alguna manera había encontrado su camino hacia ellos. Nuestra hija, acordó, arrodillándose junto a Elena. ¿Cómo la llamaremos? Ope, dijo Elena en inglés, y luego en apache. Esperanza. Porque ella es nuestra esperanza, nuestro futuro. Hope, repitió James, tocando suavemente la pequeña mejilla de la bebé. Hope Robertson. Es perfecto. Martha los dejó solos con su nueva hija, sonriendo a través de sus propias lágrimas. Había algo profundamente correcto en esto, en esta familia formada no por sangre sino por amor, sobreviviendo en un mundo que no siempre los entendía. Los años continuaron pasando. Ope creció fuerte y hermosa, con el espíritu guerrero de su madre apache y la bondad de su padre.
Elena le enseñó el idioma y las tradiciones de su pueblo, mientras James le enseñaba a leer, escribir y manejar el rancho. Hope nunca se avergonzó de su herencia mixta o de su madre que no podía caminar. En cambio, se enorgulleció de ello, defendiendo ferozmente a su familia contra cualquiera que se atreviera a menospreciarlos. Mi mamá es la mujer más fuerte que conocerás, le dijo una vez a un niño en la escuela que se había burlado de Elena. Ella luchó en batallas, salvó nuestro rancho y me enseñó que la verdadera fuerza no está en las piernas, sino en el corazón. Una tarde de primavera, casi 20 años después de que James encontrara a Elena en el desierto, estaban sentados en el porche viendo el atardecer. Hope estaba dentro preparando la cena, cantando suavemente una canción apache que Elena le había enseñado. Los caballos pastaban tranquilos en el corral. La tierra estaba en paz. Elena, ahora con canas en su cabello negro, miró a James, cuyo rostro estaba más arrugado pero cuyos ojos aún brillaban cuando la miraba. ¿Eres feliz?, preguntó ella, la misma pregunta que él le había hecho tantos años atrás. Más feliz de lo que jamás soñé posible, respondió James, tomando su mano y llevándola a sus labios. Cada día contigo ha sido un regalo. Yo pensaba estar sola siempre, dijo Elena suavemente. Pensaba morir sola en desierto, sin amor, sin familia, sin hogar. ¿Y ahora?, preguntó James, aunque ya conocía la respuesta. Ella miró alrededor del rancho, luego a él, y finalmente hacia la casa donde su hija cantaba. Ahora yo tener todo. Tener esposo que yo amar más que vida. Tener hija hermosa. Tener hogar donde yo pertenecer. Tener propósito. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud. Yo tener amor. James la besó suavemente, un beso lleno de décadas de amor, de batallas ganadas juntos, de momentos robados, de promesas cumplidas. Te amo, Elena Robertson, murmuró contra sus labios. Siempre te he amado, siempre te amaré. Yo amar tú, James, respondió ella. En esta vida y siguientes. El sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo de rojos y dorados, los mismos colores que habían visto aquella primera noche cuando dos almas rotas se encontraron en medio del desierto implacable. Nadie había querido a la apache lisiada hasta que un vaquero solitario había dicho, ella ahora viene conmigo. Y en esas simples palabras, ambos habían encontrado la salvación, el amor, el hogar. El desierto los había probado con fuego y sangre, con prejuicio y odio, con dolor y pérdida. Pero habían sobrevivido juntos, habían amado juntos, habían construido una vida juntos. Y en el salvaje oeste, eso era todo lo que importaba. Años después, cuando James y Elena eran ancianos, la gente del pueblo contaba su historia a los niños. La historia de un amor que había desafiado todas las probabilidades, que había vencido el prejuicio y el odio, que había transformado a dos personas rotas en algo completo y hermoso. Hope, ahora una mujer adulta con su propia familia, a menudo visitaba a sus padres. Les llevaba a sus nietos, y Elena les contaba historias en apache mientras James tallaba pequeños caballos de madera para ellos. Cuéntanos cómo se conocieron abuela y abuelo, pedían los niños. Y Elena, con James sosteniendo su mano, contaba la historia. No la endulzaba, no ocultaba las partes difíciles. Les contaba sobre el abandono, el dolor, la lucha. Pero también les contaba sobre el amor, la esperanza, la redención. Y la lección, concluía siempre, mirando a James con ojos que aún brillaban con amor después de tantos años, es que familia no es solo sangre. Es quien te elige cuando nadie más lo hace. Es quien te ama cuando no puedes amarte a ti mismo. Es quien se queda cuando todos los demás se van. Como el abuelo te eligió a ti, decía uno de los niños. Como yo elegí a él, corregía Elena suavemente. Porque amor es elección. Cada día, yo elegir amarlo. Cada día, él elegir amarme. Eso es lo que hace amor durar. Los niños asentían, absorbiendo la sabiduría, viendo el amor evidente entre sus abuelos en cada mirada, cada toque, cada palabra. Una noche de invierno, muchos años después, James se despertó para encontrar a Elena mirándolo en la oscuridad. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó, preocupado. Nada malo, aseguró ella,
acariciando su mejilla arrugada. Solo, yo querer memorizar tu cara. Cada línea, cada sombra. Querer llevarlo conmigo siempre. ¿A dónde vas?, preguntó él con una sonrisa, aunque su corazón se apretó con un presentimiento. No hoy, dijo ella. Pero algún día. Y cuando ese día llegar, yo querer recordar este momento. Recordar cómo tú mirar yo con amor, incluso cuando yo vieja y arrugada. Eres hermosa, dijo James con total sinceridad. Tan hermosa como el día que te encontré en el desierto. Más hermosa, porque ahora veo todo lo que eres, todo lo que hemos construido juntos. Prométeme algo, susurró Elena. Lo que sea. Cuando yo partir, no estar triste mucho tiempo. Recordar días felices. Recordar amor. Y saber que yo esperar tú, donde sea que vamos después. James sintió lágrimas picando en sus ojos. No puedo prometerte no estar triste. Pero puedo prometer recordar. Puedo prometer honrar lo que tuvimos. Y puedo prometer que cada día hasta que volvamos a encontrarnos, te amaré. Se besaron en la oscuridad, dos ancianos que habían compartido una vida, sellando promesas que trascendían incluso la muerte. Cuando Elena finalmente partió, en paz y rodeada de amor varios años después, James cumplió su promesa. Lloró, sí, pero también recordó. Recordó su risa, su valentía, su amor feroz. Recordó cada beso, cada momento, cada palabra compartida. Ope se quedó con él, trayendo a sus nietos a menudo para que llenaran la casa de vida y ruido. Pero cada noche, James se sentaba en el porche mirando el desierto, hablándole a Elena como si aún estuviera allí. Te extraño, mi amor, decía al viento. Pero estoy agradecido. Agradecido por cada momento que tuvimos. Fuiste el mejor regalo que el desierto me dio. 2 años después, James se reunió con Elena. Ope lo encontró una mañana en el porche, pacífico, con una sonrisa en los labios, como si hubiera visto algo maravilloso justo antes de partir. En su mano apretaba un pequeño amuleto apache que Elena le había dado décadas atrás, un símbolo de protección y amor eterno. Los enterraron juntos en una colina con vista al desierto, bajo un cielo tan vasto y hermoso como sus almas. Ope colocó 2 lápidas lado a lado, con una inscripción que contaba su historia. James Robertson, amado esposo y padre. Elena Robertson, amada esposa y madre. 2 almas que se encontraron en el desierto, 2 corazones que latieron como uno. Su amor desafió al mundo y ganó. Juntos en vida, juntos en eternidad. Y el desierto, testigo eterno de su historia, guardó su memoria. Las generaciones futuras pasaban por ese rancho, ahora próspero y hermoso, y contaban la historia de James y Elena. La historia de un amor que había nacido en las circunstancias más improbables, que había sobrevivido contra todas las probabilidades, que había transformado vidas y había dejado un legado de esperanza. Porque en el final, esa era la verdad más profunda, el amor, el verdadero amor, puede florecer incluso en el desierto más árido. Puede sanar heridas que parecen mortales. Puede construir familias donde no había ninguna. Puede crear hogares donde solo había soledad. Y puede, contra todo pronóstico, perdurar para siempre. La apache que nadie quería había encontrado a un hombre que la quiso más que a su propia vida. Y el vaquero solitario había encontrado a una mujer que le dio una razón para vivir de nuevo. Juntos, habían probado que el amor más grande a menudo nace del dolor más profundo, y que las almas más rotas pueden crear la belleza más perfecta cuando se encuentran. Su historia vivió por generaciones, un testimonio de que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, y que cuando lo encuentras, nada, absolutamente nada, puede destruirlo. El desierto continuó extendiéndose bajo el cielo infinito, inmutable y eterno. Pero en ese pequeño rincón del vasto oeste, en ese rancho donde alguna vez 2 almas rotas encontraron sanación, el amor de James y Elena permanecía como un faro de esperanza. Y cada atardecer, cuando el cielo se pintaba de rojos y dorados, los que sabían escuchar podían oír el eco de sus voces en el viento, promesas de amor eterno, susurros de devoción inquebrantable, y la certeza de que algunos amores son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede separarlos. Esta era su historia.
Esta era su herencia. Y esta era la prueba de que el amor verdadero, contra todo pronóstico, siempre encuentra una manera.